The Kemetic path of Rasta. Rasta is the link between the secrets in current day and time. In Kemet, Rasta pronounced Rasta derives from Rastao, which signifies the stopping places of the god Ras, especially in relation to the etheric manifold of plane of Giza being associated with both Rastao and the 3 stars in Orion's belt, where the middle star being directly related to the Heru Akhet Heru on the horizon, Sphinx. Rastao also translates as mouth of the passages, in reference to the entrance to the underworld. Whoever enters the realms by the sacred place of Rastao has 2 routes open to him, which would lead him to the land of the blessed, one by water, the other by land. Both are zigzag, i.e., winding and helical, and a traveler cannot change from one to the other, for between them lies a sea of fire. Also, before entering upon either sides of these routes, there is a gate of fire to be passed. Beneath the Temple of the Risen One or Temple of the Lion, Great Pyramid, Rastao leads in both directions down to the underworld and up toward the land of the blessed, the latter being the divine and semi-divine states of solar being. Rastao was the name given to the gate of fire that provided access to the winding way, passing through the realms of spirit and matter and the veil separating them. This duality is confirmed in the coffin texts. I am Osiris. I have come to Rastao to know the secrets of the Duat. I shall not be turned back at the gates of the Duat. I ascend to the sky with Sahu Orion. I am one who collects his efflux, continuous emanation of psycho-spiritual light, i.e., evolved essence, in front of Rastao. Rastao, the place of immortality, is conceived by some Egyptologists to be a shrine, and by others a doorway and connection to the prospect of a concealed chamber under the Heru Akhet, Sphinx. R. Faulkner, who translated the pyramid texts, describes Rastao as the term for a ramp or slide for moving the sarcophagus into a tomb, transferred to a region of the beyond. When we consider some of the wall paintings, they symbolize the various divisions, levels and planes of the Duat, and a way leading through them, with angled sections, looking like ramps, down which coffins or sarcophagi are being lowered into the lower levels. What they forgot to realize is that the sarcophagus was a metaphor for the soul body, whether divine, spiritual or astro-terrestrial. Although being a metaphysical concept, funerary texts such as the Amduat, the book of that which is in the underworld, suggest that a physical representation of the underworld exists in the vicinity of the Giza pyramids, a mysterious network of catacombs known as Giza's underworld and Tomb of the Birds. Archaeological work in the Upper Rastao, the south part of the Giza Plateau, has uncovered text in recent years which supports this evidence. The description of a shrine in honor of the Shedayat, which literally translates as the Tomb of God, in which dwells the Lord of the Underworld. The Tomb of the Birds was due to the fact that multiple mummified birds were discovered in the vicinity of the cave entrance as well as its interior, as this tomb was associated with the veneration of falcon-headed god Sokher, who was conceived as a resurrected version of Osir, and also the veneration of the god Tahuti, the keeper of ancient records and guardian of the ancient wisdom, who is also associated with the underworld. During the period of 360 to 390 AD, Greco-Roman historian Ammianus Marcellinus wrote of subterranean fissures and winding passages called syringes beneath the sands of Giza, Fate. As well, ancient Arabic travelers also recorded similar tales following contact with Coptic Christians, priests of the area, that had inherited the knowledge from their predecessors. Again, told of the existence of underground passages beneath the Great Pyramids that was created by a legendary king in an attempt to preserve knowledge of science and the arts of his society. The image of a colorful-looking building in Figure 2 is a depiction of Rastao from the Papyrus of Ani Anui, a complex imaginary underground structure that has many sections, gates and legs. The upper part of it that is shown with vertical lines is the Fountain of the Sun. Everything below the vertical lines is imaginary and contains many evil things that the deceased need to pass in order to continue the netherworld journey with Ra. The image in Figure 3 with the 2 birds shows the souls of Ra, the sun god, and Asar Osiris, in the form of the Ba bird, standing on Rastao of Heliopolis. The door at the bottom leads to the netherworld. The nearby tree is the Persea tree of Heliopolis.
The cat is Ra cutting the head of the snake Apep with a knife. 3 other gods are also holding knives. In the images of 2 plates in figure 4, the sun god is leaving the netherworld from Rasta. Papyrus of Hunifer. Figure 5 shows a reference to the Egyptian hieroglyphic dictionary of Wallace Budge, where Rasta is mentioned under many different words. The relief in Fig 6 shows a group of gods and people who are born from lotus flowers in Rasta, from the quote, "I am he who is born in Rasta." Figure 7 contains numbered block sections, which is a depiction of Rasta. The overall shape of Rasta is shown in block 4b. The bottom part of the picture is the entrance Rasta, the entrance gate, where people and gods enter the netherworld. The upper part is about the exit of Rasta. The man sitting on the chair is Asar Osiris, and everything shown in the upper part of the picture is supposed to be in the place where Asar Osiris is. Block 4 shows the sun god Ra entering the netherworld from a lotus flower. Block 2b shows the sun god leaving the netherworld. And in block 2b, we see the symbol of the sun on top of water. And this block means fountain of the sun. The twin lion Acre is shown in blocks 5a, 8 and 1b. His function is to open the earth's gate. Acre opens the earth's gate for the king to pass into the underworld. The earth's gate is the gate between the netherworld and heaven, Rasta. The drawing in figure 8 shows Rasta as a part of the boat of Ra. Some other times it is replaced with a lotus flower, but neither Rasta nor the flower are physically part of the boat, and the drawings are just for showing how the dead come out from the netherworld. Figure 9 shows the internal gates inside Rasta. Figure 10 shows Anubis sitting on Rasta. Anubis is not only a protector of tombs, as described in many contemporary writings, but also protecting the souls entering or leaving Rasta. However, he is not protecting Rasta or tombs by directly sitting on them as shown in paintings, but providing spiritual protection in one. Rasta is one of the most important aspects of the Kemetic religion. In figure 11, it is carved on the Heruem Akhet, Sphinx Del, and in figure 12, it is painted on the chair of Asar Osiris. Wherever you look into the Kemetic Egyptian religion, you will find Rasta in front of you in one form or another. Figure 13. The glyphs SBK shows Sebak, a crocodile god, a form of Asar Osiris, sitting on Rasta. Figure 14. The moon in his boat on top of Rasta. And this shows the moon's relation with it, that the moon uses Rasta to enter and exit from the netherworld. Figure 15. Same event, different representations. Isis and Nephthys greeting Ra at dawn when he comes out of Rasta. Figure 16. Same event, different representations. Acre opens the earth's gate for the dead to pass into the netherworld. The earth's gate is Rasta, it the gate between the netherworld and heaven. Figure 17. Rasta may be drawn anywhere, even inside the sun boat. What was East Africa like during the first golden age of Kemet, Old Kingdom, in the 3rd millennium BC? While today Egypt is seen as a North African country, the original civilization of Kemet was more connected to the other East African nations of the Nile Valley and not across the desert to northwest Africa. The Nile Valley was the bloodline of East Africa. The Kemetic wrote often about their neighbors in East Africa. The term Kush was originally generic and not one particular nation, but the region between the Nile source and Uganda all the way to the last cataract near Aswan. It was made up of several kingdoms that were united into one empire under the Kerma dynasty circa 1800 BC. So what were the various Nile Valley kingdoms before the rise of the Kush Empire? The kingdom of Wawit, Lower Nubia, was at the southern border of Kemet. It was the source of much of Kemet's pharaonic government organization. South of that, Middle Nubia, was Urjet. This kingdom was from early times a great rival of Kemet. There exists the great ancient cities of Kerma, Napata, and Meroe. It became the heart of Kush. South of Urjet was Yam, modern South Sudan and western Ethiopia. Yam was an ally of Kemet and major trading partner bringing goods from Punt. Yam soldiers protected the caravans to Wawit and Kemet through Urjet. The name Yam is the origin of Kam, black. South of Yam was Punt itself, the homeland of humanity.
As the ancient descriptions explain, it was reached by land down the Nile and also by sea to what is now the Swahili coast. Punt was also the home of the Twa, the pygmies whose sacred medicines and rituals were considered par excellence in the Kemetic worldview. The land of Meje is what is now northern Somalia. Due to the fierceness of their warriors, they became hired soldiers. El camino kemético de Rasta. Rasta es el vínculo entre los secretos del día y la hora actuales. En Kemet, Rastau pronunciado Rasta deriva de Rastau, que significa los lugares de permanencia / parada del dios Ra, especialmente en relación con la variedad etérica de la llanura de Giza asociada tanto con Rastau como con las 3 estrellas. En el cinturón de Orions, donde la estrella del medio está directamente relacionada con Eruenaket / Eru en el horizonte, Esfinge. Rastau también se traduce como boca de los pasajes, en referencia a la entrada al inframundo. Quien entra a los reinos por el lugar sagrado de Rastau tiene 2 rutas abiertas para él, que lo llevarían a la tierra de los benditos, una por agua y otra por tierra. Ambos son en zigzag, es decir, sinuosos y helicoidales, y un viajero no puede cambiar de uno a otro, porque entre ellos se encuentra un mar de fuego. Además, antes de entrar a ambos lados de estas rutas, hay que pasar una puerta de fuego. Debajo del templo del resucitado o templo del león, gran pirámide, Rastau conduce en ambas direcciones hacia el inframundo y hacia la tierra de los benditos, siendo estos últimos los estados divino y semidivino del ser solar. Rastau era el nombre que se le daba a la puerta de fuego que proporcionaba acceso al camino sinuoso, pasando por los reinos del espíritu y la materia y el velo que los separaba. Esta dualidad está confirmada en los textos del ataúd Soy Ausar / Osiris, he venido a Rastau para conocer los secretos de la Duat, no seré devuelto a las puertas de la Duat, subo al cielo con Sau / Orión, soy uno que recoge su eflujo, emanación continua de luz psicoespiritual, es decir, esencia evolucionada, frente a Rastau. Rastau, el lugar de la inmortalidad, es concebido por algunos egiptólogos como un santuario y por otros como una puerta y conexión a la perspectiva de una cámara oculta debajo de la Eruenaket, Esfinge. R. Faulkner, quien tradujo los textos de las pirámides, describe a Rastau como el término para una rampa o tobogán para mover el sarcófago a una tumba, transferido a una región del más allá. Cuando consideramos algunas de las pinturas murales, simbolizan las diversas divisiones, niveles y planos del Duat y un camino que los atraviesa, con secciones en ángulo, que parecen rampas, por las que se bajan ataúdes o sarcófagos a los niveles inferiores. Lo que se olvidaron de darse cuenta es que el sarcófago era una metáfora del cuerpo del alma, ya fuera divino, espiritual o extraterrestre. Aunque es un concepto metafísico, los textos funerarios como el Angduat, el libro de lo que está en el inframundo, sugieren que existe una representación física del inframundo en las cercanías de las pirámides de Giza, una misteriosa red de catacumbas conocida como el inframundo de Giza y la tumba de los pájaros. El trabajo arqueológico en el Alto Rastau, la parte sur de la meseta de Giza, ha descubierto un texto en los últimos años que respalda esta evidencia. La descripción de un santuario en honor al Setayet, que se traduce literalmente como la tumba de Dios, en el que habita el Señor del inframundo, Ausar / Osiris, que yace en la oscuridad con un resplandor de fuego a su alrededor. La tumba de los pájaros se debió al hecho de que se descubrieron múltiples pájaros momificados en las cercanías de la entrada de la cueva así como en su interior, ya que esta tumba estaba asociada con la veneración del dios Sokar con cabeza de halcón, quien fue concebido como una versión resucitada de Ausar, y también la veneración del dios Teuti, el guardián de los registros antiguos y guardián de la sabiduría antigua, que también está asociado con el inframundo. Durante el período de 360-390 DC, el historiador grecorromano Ammianus Marcellinus escribió sobre fisuras subterráneas y pasajes sinuosos llamados jeringas debajo de las arenas de Giza, destino. Asimismo, los antiguos viajeros árabes también registraron relatos similares tras el contacto con sacerdotes cristianos coptos de la zona que habían heredado el conocimiento de sus predecesores. La imagen del edificio de aspecto colorido en la figura 2 es una representación de Rastau del papiro de Ani / Anui, una compleja estructura subterránea imaginaria que tiene muchas secciones, puertas y lagos. La parte superior que se muestra con líneas verticales es el Fuente del Sol.
Todo lo que está debajo de las líneas verticales es imaginario y contiene muchas cosas malas que el difunto necesita pasar para continuar el viaje del inframundo con Ra. La imagen de la figura 3 con los dos pájaros muestra las almas de Ra, el dios del sol, y Asar barra Osiris, en la forma del pájaro Ba, de pie en Rastau de Heliópolis. La puerta de la parte inferior conduce al inframundo. El árbol cercano es el árbol Persea de Heliópolis. El gato es Ra cortando la cabeza de la serpiente Apep con un cuchillo. Otros 3 dioses también sostienen cuchillos. En las imágenes de 2 placas de la figura 4, el dios del sol abandona el inframundo de Rastau. Papiro de Unefer. La figura 5 muestra una referencia al diccionario de jeroglíficos egipcios de Wallis Budge, donde se menciona Rastau con muchas palabras diferentes. El relieve de la figura 6 muestra un grupo de dioses y personas que nacen de las flores de loto en Rastau, de la cita: Yo soy el que nació en Rastau. La figura 7 contiene secciones de bloques numeradas que es un deptícton de Rastau. La forma general de Rastau se muestra en el bloque 4b. La parte inferior de la imagen es la entrada a Rastau, la puerta de entrada, donde las personas y los dioses ingresan al inframundo. La parte superior trata sobre la salida de Rastau. El hombre sentado en la silla es Asar barra Osiris, y se supone que todo lo que se muestra en la parte superior de la imagen está en el lugar donde está Asar barra Osiris. El bloque 4a muestra al dios del sol Ra entrando al inframundo desde una flor de loto. El bloque 2b muestra al dios del sol abandonando el inframundo, y en el bloque 2b vemos el símbolo del sol encima del agua, y este bloque significa fuente del sol. El león gemelo Aker se muestra en bloques 5a, 8a y 1b. Su función es abrir la puerta de la tierra. Aker abre la puerta de la tierra para que el rey pase al inframundo. La puerta de la tierra es la puerta entre el inframundo y el cielo, Rastau. El dibujo de la figura 8 muestra a Rastau como parte del barco de Ra. Otras veces se reemplaza por una flor de loto, pero ni Rastau ni la flor son físicamente parte del barco, y los dibujos son solo para mostrar cómo salen los muertos del inframundo. La figura 9 muestra las puertas internas dentro de Rastau. La figura 10 muestra a Anubis sentado en Rastau. Anubis no solo es un protector de las tumbas, como se describe en muchos escritos contemporáneos, sino que también protege a las almas que entran o salen de Rastau. Sin embargo, no está protegiendo a Rastau o tumbas sentándose directamente sobre ellos como se muestra en las pinturas, sino brindando protección espiritual de una forma u otra. De lo contrario, no puede estar presente en muchos lugares diferentes al mismo tiempo. Anubis, Ampu, también se asocia con Rastau, por lo que se dibuja con él en varias formas, incluido su símbolo Rastau. Es uno de los aspectos más importantes de la religión kemética. En la figura 11, está tallado en Eroenaket, estela de la Esfinge, y en la figura 12, está pintado en la silla de Asar barra Osiris. Donde quiera que mires la religión egipcia kemética, encontrarás a Rastau frente a ti de una forma u otra. Figura 13. Los glifos SBK muestran a Sebak, un dios cocodrilo, una forma de Asar barra Osiris, sentado en Rastau. Figura 14. La luna en su bote encima de Rastau. Y esto muestra la relación de la luna con que la luna usa Rastau para entrar y salir del inframundo. Figura 15. Mismo evento, diferentes representaciones. Isis y Neftis saludan a Ra al amanecer cuando sale de Rastau. Figura. ¿Cómo era el este de África durante la primera edad de oro de Kemet, reino antiguo, en el tercer milenio antes de Cristo? Mientras que hoy Egipto es visto como un país norteafricano, la civilización original de Kemet estaba más conectada con las otras naciones de África Oriental del Valle del Nilo, y no a través del desierto hasta el noroeste de África. El Valle del Nilo era el linaje de África Oriental. Los Kemet-Yu escribían a menudo sobre sus vecinos de África Oriental. El término Kus era originalmente genérico, y no una nación en particular, sino la región entre la fuente del Nilo en Uganda hasta la última catarata cerca de Aswan. Estaba formado por varios reinos que se unieron en un solo imperio bajo la dinastía Kerma alrededor del 1800 AC. Entonces, ¿cuáles eran los distintos reinos del Valle del Nilo antes del surgimiento del imperio Kus? El reino de Wawat, Baja Nubia, estaba en la frontera sur de Kemet. Fue la fuente de gran parte de la organización gubernamental faraónica de Kemet. Al sur de eso, Nubia Media, estaba Irtjet. Este reino fue desde los primeros tiempos un gran rival de Kemet. Existen las grandes ciudades antiguas de Kerma, Napata y Meroe. Se convirtió en el corazón de Kus. Al sur de Irtjet estaba Yam,
actual Sudán del Sur y Etiopía Occidental. Yam era un aliado de Kemet y un importante socio comercial que traía productos de Punt. Los soldados de Yam protegieron las caravanas a Wawat y Kemet a través de Irtjet. El nombre Yam es el origen de Cam, negro. Al sur de Yam estaba Punt, la patria de la humanidad. Como explican las descripciones antiguas, se llegó por tierra por el Nilo y también por mar a lo que ahora es la costa Swahili. Punt fue también el hogar de los Tua, los pigmeos cuyas medicinas y rituales sagrados se consideraban por excelencia en la cosmovisión kemética. La tierra de Medjay es lo que ahora es el norte de Somalia. Debido a la fiereza de sus guerreros, se convirtieron en soldados contratados e incluso policías en Kemet. También estaba Zadju, que son las tierras de origen etíope-eritreo. Esta es la cultura madre de los Abesa que fundó Damat y más tarde Aksum. Sin embargo, en este momento, los Abesa no eran un pueblo distinto de los Oromo. En realidad, eran un grupo étnico en este momento.